Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Soy el pastor Mauricio Fernández Pardo. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por esta hermosa semana. Este día está realmente hermoso. Parecía que anoche iba a llover. No sé si por donde tú vives haya llovido, pero acá necesitamos que llueva. Ya empezaron a sembrar los campesinos en Morelos y bueno, creo que el temporal está un poquito raro. De pronto llovió, después ya no, pero bueno, roguemos al Señor que llueva. De eso depende, ¿verdad? Los cultivos y la economía en los pueblos que se dedican a eso. Hay muchísima gente campesina que espera que haya un buen temporal. Pues roguemos a Dios que llueva. Amén. Y que llueva lo suficiente también, porque bueno, a veces llueve un poquito y no es tan suficiente. Y donde no debería de llover, esperemos la misericordia de Dios y que no llueva porque ya saben, hasta se inunda. Pero a veces es por la negligencia de la gente, ¿no crees? Esa gente que de pronto tira basura es horrible, pero bueno, ni hablar. Vamos a comenzar el día de hoy. Estamos empezando la semana con un tema nada fácil, así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación. Amén. Precioso y buen Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por este hermoso día, papá. Te damos gracias por nuestra familia, por las personas que amamos y que nos aman. Gracias, precioso y buen Dios, porque tú cuidas de nosotros, porque tu amor y tu misericordia, Señor Dios, son para siempre. Te exaltamos y te glorificamos, precioso y buen Dios. Espíritu Santo, danos la revelación, la sabiduría que viene de lo alto y concédenos poder comprender tu palabra conforme a tus propósitos. Te rogamos, precioso y buen Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pues bueno, entonces, el tema de hoy vamos a hablar si la salvación se pierde o no se pierde. No sé cuánto valga la pena lo que voy a decir, pero hay líneas doctrinales o, digamos así, teológicas, no teológicas, mejor dicho, doctrinales, que de pronto han, digamos, influenciado o influido mucho en algunas denominaciones, en la cristiandad o en el cristianismo. Hay muchas líneas de pensamientos y creo que hay, digamos así, como dos muy importantes o muy antiguas, una base en dos varones que fueron, digamos que, pues muy importantes en su época en cuestión no solo de sus posturas de enseñanza, sino de influencia. Y particularmente estoy hablando de Wesley. John Wesley es un personaje bastante interesante. Si usted tiene la oportunidad de estudiar un poquito más quién era este varón, creo que va a ser muy bueno. Y el otro personaje es Juan Calvino. Y Juan Calvino tuvo una gran influencia, sobre todo en las denominaciones, digamos, las que le llamamos históricas. Ambos. Pero uno, no es que se haya contradicho uno al otro, sino que más bien, mientras que uno hablaba más sobre la gracia del Espíritu Santo, el otro hablaba más sobre el fundamentalismo. Entonces, no me quiero meter ahí, por eso decía, no sé si valga o no la pena, pero lo quiero comentar porque precisamente muchas personas piensan que la salvación no se pierde porque es una línea calvinista. Es muy respetable, creo que Calvino aportó muchísimo a la cuestión de la historia de la iglesia, pero no podemos nosotros fundamentar nuestra creencia en un hombre, ¿están de acuerdo? Sino en la bendita palabra de Dios, si no caeríamos en el mismo atolladero ahí, ¿no? ¿Qué piensa uno? ¿Qué piensa el otro?
es muy respetable lo que cada uno de nosotros podamos pensar y podemos estar de acuerdo o no, pero la verdad es que lo más importante es qué dice la Biblia. Ese es el principio, ese es el fundamento, eso es en lo que yo creo desde que conocí a Cristo como mi Señor y Salvador. Cuando fui al Instituto Bíblico, lo comentaba en otro momento, uno de los profesores, yo llegué ahí con una doctrina completamente diferente y con una enseñanza completamente diferente. Yo pertenecía a la iglesia tradicional. De hecho, estuve estudiando para ser sacerdote. Estuve ahí un tiempo, estaba metidísimo, con 15 años de ser catequista, con muchos cursos de encíclicas, de evangelismo. Estudié muchísimas cosas, pero no conocía la Biblia. Eso es la realidad. No conocía la Biblia y cuando vengo a conocer la Biblia, que es la bendita palabra de Dios, pues obviamente ahora no lo cambio por nada. Así que esa es mi máxima, esa es la razón. Si la Biblia lo dice, créalo. Muy, muy respetable lo que digan aquellos personajes y otros, tal vez algunos actuales, pero si hay un fundamento bíblico, usted abra la posibilidad, escuchen, abra la posibilidad de analizar, no de creer necesariamente. Es más, ni siquiera lo que yo estoy diciendo le estoy diciendo que es la última palabra y usted tiene que creerlo. De ninguna manera. Ábrase la posibilidad de estudiar, de escudriñar, de profundizar en la Sagrada Escritura, porque en ella, dice la Escritura misma, encontraremos la vida eterna. Amén. Así que vamos a comenzar entonces este tema, si se pierde o no la salvación. Y voy a saludar a María Eugenia Fernández, y un abrazo fuerte. Hermana Petra Valladares, espero en el Señor Dios que sigas recuperándote de salud. Luis Antonio, Leti Arce, Eli Álvarez, Mercedes Pardo, Merari Villegas, Oscar Iván Gutiérrez, Kleiber Nájera. Kleiber, te extrañamos, ayer ya tuvimos reunión. Pilar Estrada, Araceli Juárez, Karen o Ana Karen, Lupita Arroya y Luis Flores. Luis Flores, te mando un fuerte abrazo. Feliz cumpleaños, te quiero muchísimo, Luis. Que el eterno y buen Dios te conceda muchos años más y sobre todo te dé sabiduría e inteligencia. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar y primero quiero que vayamos al libro del apóstol Pablo a los de Éfeso. Quiero poner un fundamento súper mega claro. La salvación solo y única y así, rotundamente, la única manera de poder ser salvos, dice la Escritura, es a través de la fe. No hay discusión al respecto. Todos los que creemos en Cristo, todos los que leemos la Sagrada Escritura, creemos que la salvación es por fe. No hay otro camino. No es porque yo sea bueno, no es porque yo pertenezca a tal o cual doctrina o tal o cual denominación o religión. Eso no me da salvación. La Biblia dice que la salvación es por fe para que nadie se gloríe. ¿Habrá personas muy buenas en un lado y en otro? Sí, pero sus buenas obras no le alcanzan para la salvación. Lo que pudo pagar que tú fueras una persona que alcance salvación fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es el único. Es más, él mismo lo dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El mismo Jesús está diciendo que el único camino de salvación es Él. Entonces, dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sale? Es indiscutible. Si alguna persona piensa que alguien se va a ir al cielo o al infierno por sus buenas o malas obras, creo que está teniendo un pensamiento muy, ¿cómo decirlo? Ni siquiera básico, porque además es erróneo. Lo voy a decir con respeto, no tiene ni la menor idea de lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice que por gracia sois salvos por fe, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Lo acababa de parafrasear, ¿no es cierto? Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí el mismo apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso que si hacemos buenas obras es porque es nuestra naturaleza, así nos creó Dios. No entonces pensemos que si soy malo, pierdo la salvación, o si soy bueno, gano la salvación.
Fíjese lo que acabo de decir, aunque no me voy a meter mucho ahí, porque si no, no salgo. Pero le prometo que lo voy a ir desarrollando en un momento más. Entonces, creo la salvación por gracia, ¿sí? Creo la salvación por medio de la fe. No hay otra manera. Esto lo estoy anticipando porque algunos dirán, bueno, pues si ¿qué cree, no? Yo creía que, por ejemplo, tenía salvación si me bautizaban. La verdad es que el bautismo no da salvación. Es más, yo creo que ni saben por qué o para qué era el bautismo. Pero bueno, ese será quizás otro tema más adelante. No te hace salvo porque te hayan bautizado. ¿Cuántas personas que son bautizadas son asesinos, son personas, pues no sé, delincuentes, son, no sé, todo lo malo que se te pueda venir a la mente? Solo por el hecho de ser bautizados ya son salvos? En ninguna manera. La salvación, el único que da salvación es nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es decir, Él pagó con su propia sangre, con su propia vida, que tú y yo podamos ser salvos. ¿Ok? Así que vamos a Mateo capítulo 24, por favor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo, en el capítulo número 24. ¿Por qué es importante hablar de si se pierde o no la salvación? ¿Sabes? Hay muchas personas que de pronto piensan que, no sé cómo decirlo, de hecho así lo dicen literal, salvo siempre salvo. Es vuelvo a decirlo como lo mencioné al principio, es una idea calvinista. Vamos a ver qué dice la Biblia. Yo creo que soy salvo, sí, y no por lo que yo hice, sí, pero ¿qué pasa cuando ya he recibido la salvación? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a lo que yo debo de hacer en cuanto a mi salvación? Y lo vamos a leer aquí, en Mateo capítulo 24. Creo que, creo que tengo mal mi referencia bíblica, permítame un segundo. No, no es ese, creo. Déjame, ah, déjame lo busco. Aleluya. Mm, ok. Perdón, es que estaba escribiendo una letra por otra. Fíjese bien, perdón, pero es que sí quiero que tenga la referencia correcta porque ahí vamos a ver claramente cómo el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo enseña que la salvación se puede perder. Hay muchas personas que de verdad pues que piensan que hagan lo que hagan no van a perder la salvación. Y sé que a lo mejor algunos han escuchado que he dicho, hace un momento lo dije, que si por ejemplo yo me porto mal, de eso no depende que yo pierda la salvación. Entonces no es que haya una contradicción. Sí es Mateo 24, pero yo tenía mal el versículo. Dice aquí, ya está usted ahí, perdón, ¿eh? Mateo capítulo 24. Esto está como lento. Ok, vamos a leer desde el versículo número desde el versículo 11, para leer un poquito el contexto de lo que estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Está hablando de las señales de los últimos tiempos. El capítulo 24 habla prácticamente de eso. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Recuerdas que te comentaba que profeta significa el que habla en lugar de otro o el que es portavoz de alguien? Bueno, tengamos cuidado y por eso hago esta connotación con toda la responsabilidad. No estoy desacreditando, desaprobando la enseñanza de Calvino. Hay muchas cosas muy buenas. Lo que digo es que Calvino estaba viviendo en un tiempo, digamos así, limitado.
no tenía todos los recursos que hoy tenemos teológicos y de poder, digamos, investigar, profundizar, irnos a las bases originales, etcétera. Pero pues la verdad es que en su tiempo fue una verdad y muy válido. Hoy usted y yo tenemos la responsabilidad de que cualquiera que se levante a enseñarnos, usted y yo tenemos la responsabilidad de profundizar y estudiar la Biblia para saber si lo que dijo lo dijo de una manera correcta. Por ejemplo, ayer estaba escuchando una enseñanza, tomo una enseñanza temprano, procuro hacer esto, de uno de los maestros que tuve en el Instituto Bíblico. Y como dos o tres cosas que dijo, yo dije, no, no es cierto, no, no es así, se equivocó o pasó por alto tal o cual. Esta habilidad la empiezas a adquirir cuando tú empiezas a estudiar más y más y más la escritura. Por ejemplo, él decía que solamente dos veces aparece interactuando o que la escritura se centre en Satanás. ¿Qué piensas? ¿Que sí o que no? Por ahí contéstame, por favor, y quiero saber qué tanto sepas. Y segunda cosa, dijo que cuando Jesús caminó sobre el mar, ahí en el agua, entonces Pedro le dijo, ven, y por el poder de su palabra, Pedro pudo caminar sobre el agua y fue a donde Jesús. Entonces, ¿recuerdas ese pasaje bíblico donde dice que estaban ellos en una barca, Jesús se quedó, pero después los alcanzó y venía caminando sobre el mar y mandó a traer a Jesús? Acabo de decir dos pensamientos. ¿Tú qué piensas? Escríbelo ahí. Quiero saber qué tanto sabes de la palabra. Bien. Mateo 24, 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El problema de dar enseñanzas que no tienen fundamento bíblico es que cuando las personas ya conocen el trasfondo bíblico dicen, oye, pues, ¿por qué dijo eso? ¿O qué me está queriendo decir? ¿O por qué me está engañando? ¿O qué sé yo? Hoy, la verdad es que, bendito sea Dios, tenemos mucha tecnología para poder estudiar la palabra, pero la misma tecnología, pues, se vuelve para ti un arma de dos filos. ¿Por qué? Necesitas realmente investigar, no quedarte con la misma, con la, ¿cómo se dice? Con el comentario de alguien de manera superficial. No. Y tampoco si lo dice el Internet significa que eso sea verdad, tampoco, ¿eh? Usted necesita estudiar, orar y pedir la revelación de Dios. Dice aquí, versículo 13, que es donde quiero llegar. Mas el que persevere hasta el final será salvo. Fíjate que hay muchas condicionantes para poder preservar la salvación. La respuesta no es un simple sí ni un simple no. La salvación se pierde, no puede ser un simple sí o un simplemente no. Dice en Mateo 24:13, mas el que perseverare hasta el final. Subráyelo. El que perseverare o el que persevere hasta el final, este será salvo. Me encanta leer la Biblia porque debe uno de exigirse leer puntualmente. Es decir, fíjate lo que está diciendo y cuando estoy diciendo esto me refiero a si está hablando de qué manera, imperativa, propositiva, está haciendo una pregunta, está haciendo, pues no sé, en pasado, en presente, está hablando de ti, está hablando de nosotros. Vamos, son muchas cosas que debemos de pensar. Y si usted pone atención, dice, mas el que perseverare es una condición. Usted y yo queremos ser salvos, ¿no es cierto? Bueno, pues el mismo Señor Jesucristo está diciendo, el que perseverare, o sea, no cualquiera, sino el que persevere. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Es una obligación, porque algunos dirán, pastor, ¿por qué te encanta meterte en temas complicados? ¿Por qué? Pues porque también dice aquí, y será predicado este evangelio del reino. Es mi responsabilidad como predicador, como pastor, decir cuál es la verdad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice aquí, para dar testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Si de pronto hemos tenido doctrinas raras o erróneas, pues es tiempo de hablar la verdad, es tiempo de llenar la tierra con la bendita palabra del eterno y buen Dios y que todo mundo sepa qué es lo que cree, por qué es lo que cree y para qué es lo que cree, ¿no es cierto?
Porque no basta con decir, yo creo en Dios y soy salvo. El diablo también cree, y ¿qué crees? No será salvo, sino más bien ha sido ya condenado. Amén. Así que aquí entonces leemos claramente que hay una condicionante, subráyelo, el que perseverare. Ahora vaya por favor a Colosenses, libro del apóstol Pablo a los de Colosia, en el capítulo, perdón, Colosenses capítulo 1. Gloria a Dios. Vayas allí por favor. Saludos a Lupita Hernández también, Vicky, Yesenia Estrada, Verónica Valero, aleluya, Ruth Elizabeth y Juan Francisco Mendoza. Bendiciones a todos, bienvenidos. Entonces, váyase a Colosenses, por favor. Me voy a tratar de un poquito más rápido porque el tiempo se va de volada, ¿sale? Entonces, dice aquí en el versículo número 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad, otra vez, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué padrísimo leer las cartas del apóstol Pablo. Yo espero que ya las haya leído todas. Pablo tiene no sé, una habilidad de explicar la escritura de una manera tan sencilla. Mira, dice aquí, primero, él comienza diciendo, recuerde que la salvación viene por él, por Cristo Jesús, y la salvación ha venido porque nosotros fuimos reconciliados de nuestra vana manera de vivir en Cristo Jesús. Él nos ha purificado, Él nos ha justificado, Él nos ha limpiado. Todo eso dice la Biblia. En el versículo 22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos como santos, sin mancha e irreprensibles. Cuando usted y yo recibimos salvación, tenemos la responsabilidad, y lo puedo decir así, la obligación de permanecer santos, sin mancha e irreprensibles. Así es como el Señor Jesucristo quiere presentarnos delante del Padre. Ok, versículo 23. Si en verdad permaneced fundados y firmes en la fe. A ver, quiero aclarar algo que también Calvino enseñó mal. Miren, él dice que la salvación y la fe es un regalo de Dios. Y se oye bien, ¿no? La salvación y la fe son un regalo de Dios. Pues no, la salvación es por fe y la salvación es un regalo de Dios. Es decir, ¿por qué no podemos decir que la fe y la salvación están en el mismo nivel o en el mismo nivel, vamos a decirlo así? Porque yo puedo ser salvo únicamente por la fe. No puedo, si yo tengo la fe como un regalo de Dios, en automático tengo también el regalo de la salvación. No. Hay una mala interpretación. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea obedientemente en él no perezca, mas tenga vida eterna. Lo que dice Juan 3:16 es que el Padre quiere que ninguno se pierda, que todos vengamos a salvación. Ese es su deseo. Pero ¿cómo puedo ser salvo? Bueno, por medio de la fe. La fe va a provocar o producir salvación y no al revés o no de la misma manera. ¿Se dan cuenta cómo es un poquito sutil? Pero son cosas diferentes. Por eso el verso 23 a los colosenses dice, si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe. No tengo que aferrarme a la salvación para no perderla, sino que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que yo debo aferrarme y permanecer en mi fe. De tal manera que si yo no permanezco fundado y firme en esta fe, luego entonces la salvación vendrá a ser nada. ¿Por qué? La Biblia lo dice porque la salvación es por fe y sin fe es imposible agradar a Dios.
Entonces, fíjese qué tremendo, por eso les decía que no es un tema tan fácil, pero claro que nosotros debemos de saber por qué es que somos salvos. Ah, pues soy salvo porque ya hice una oración. Pues hay gente que se la pasa orando o rezando, perdón, y no por eso son salvos. La verdad es que no. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Anótelo por ahí y memorícelo. Es uno de los versículos que usted se debe de saber de memoria. Romanos 10, 17. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Luego entonces, si yo no soy una persona que permanece en la palabra de Dios, luego entonces, ¿cómo puedo estar fundamentando que yo voy a ser salvo? Ejemplo, ¿una persona si se va de la iglesia puede perder la salvación? Sí, sí puede perder la salvación si llega a apostatar, que también vamos a encontrar muchos textos bíblicos que hablan al respecto. Te voy a decir qué significa apostatar. Apostatar es un estado en el cual una persona, después de haber creído en Dios, termina negando su creencia o termina desechando su creencia o su fe en Dios. Eso es apostatar, volverse atrás. Mira, vamos a Hebreos, por favor, libro del apóstol Pablo a los Hebreos. Espero que lo esté diciendo de una manera sencilla y no los haga más bolas, ¿eh? Así que pregúntenme si algo está medio extraño o no lo acaban de entender, por favor, pregúntenme. Amén. Bendiciones, Ricardo Valladares, qué gusto saber de ti, hermano. Y Pilar Guadarrama, bendiciones también. Aleluya. ¿Ya está ahí? Hebreos capítulo 4. Vamos a leer lo que dice aquí en el verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¡Wow! Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Vea, a ver, versículo 2. Ponga toda su atención en esto. Dice, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Hasta ahí está bien. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Lo que decía hace un momento, hay muchas personas que pueden estar... permítame hacer un paréntesis. Hace un momento dije, si una persona se va de la iglesia puede perder la salvación. Y dije, sí, si esta persona termina apostatando, es decir, yendo en contra de lo que creyó. Pero no estoy diciendo, ojo, por eso quise hacer este paréntesis, no estoy diciendo que si usted está yendo a la iglesia, usted tiene garantizada la salvación. ¡Ah! ¿Cómo, pastor? Sí, por eso es importante, por eso es muy, muy importante. Es más, creo que si no me da tiempo de terminar hoy, terminamos mañana, ¿de acuerdo? Porque no quiero irme como muy rápido. Dígame, por favor, si está siendo sencillo lo que estoy explicando, si no para que no me vaya tan rápido, ¿va? Fíjate bien, Hebreos 4:2, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hay muchas personas que pueden estar en una congregación, a lo mejor ni siquiera faltan nunca, pero eso no les hace partícipes de salvación. Pero pastor, hicieron su oración de fe, sí, pero pastor, pues vienen todos los días, entregan sus ofrendas, sus diezmos y hasta tienen un servicio, sí, ¿y eso qué? O sea, espérame, yo también te puedo hacer una lista grande de hombres y mujeres que lo dejaron todo y que fueron a vivir con los pobres, con los que tenían lepra, con los que vivían en miseria extrema, y etcétera. Pero si ellos no fueron personas injertadas, y ahorita voy para allá, si no fueron personas que permanecieron en Cristo Jesús, si no vinieron a recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador, todas sus obras no sirven para nada. Eso es lo que comencé diciendo en este estudio. Yo no gano la salvación por mis obras, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, hay algunas personas que podrán decir, ok, entonces ni siquiera garantiza que yo, si estoy yendo todos los días a la iglesia diario, es más, casi que me la vivo ahí, voy a ser salvo. No,
no, no y no. Vamos a ver qué dice en Primera de Corintios. Primer libro del apóstol Pablo a los Corintios. Sé que este estudio, esta enseñanza, es muy necesaria porque de verdad que si yo les dijera en este momento, ¿cuántos tienen la garantía de ser salvos? A lo mejor todos dicen amén. Y yo lo creo, pero si te digo por qué, a lo mejor el por qué ya ni siquiera sabes por qué y terminas hasta creyendo que no eres salvo. Dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, ¿ya está usted ahí? Versículo 1. Además, dice aquí, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Subráyalo. Si yo no persevero en el evangelio, no puedo ser salvo. ¿Qué es eso, pastor? Ok, evangelio significa buenas noticias. Si yo no permanezco en la enseñanza de mi Señor Jesucristo, no podría yo ser salvo. Jesús lo dijo, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo acabamos de leer, Jesús quiere presentarnos santos, perfectos y limpios delante del Eterno. Versículo 2, 1 Corintios 15:2. Por el cual asimismo, si retenéis, hay otro condicionante, si retenéis, es una palabra condicional, ¿estás de acuerdo? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Así de fácil. Fíjate, muchas personas dicen, ok, pues yo voy y a lo mejor soy miembro en una iglesia en donde pues estoy ahí siempre, pero no soy una persona que realmente cumpla con la perfecta, buena y agradable voluntad del Padre Celestial. Ese fue el último tema de la semana pasada, ¿recuerdas? Mira qué dice la Escritura. Si yo no retengo la palabra que yo he recibido, que se me ha predicado, si yo no la retengo, dice aquí, creo en vano. ¿Sabes a lo que se refiere esto? El apóstol Santiago escribe diciendo, de nada sirve que solamente vengas a ser un oidor, pero tus hechos siguen siendo exactamente los mismos que cuando no conocías. ¿Qué estoy diciendo? Que para hablar de salvación, amados, tenemos que entender, fíjate bien lo que va a decir, tenemos que entender que debemos de experimentar una conversión. La salvación provoca o produce una conversión. ¿Qué significa conversión? Cuando hay un cambio de vida, cuando yo era, por ejemplo, no sé, un ratero, pues hoy no robo. Era un mentiroso, hoy no miento. Era un asesino, hoy no mato, etc. Volverme de un sentido de vida de pecado y de inmundicia a una vida que pueda ser agradable a mi Padre Celestial. Si no dice la Escritura, he creído en vano. Y también, ojo lo que voy a decir, la doctrina calvinista dice, lo que pasa es que en realidad nunca recibieron a Cristo, por eso es que no vinieron a conversión. No, no es cierto. Te voy a decir dos cosas a título personal, pensamientos en los casi 20 años de ser un pastor. Yo creo firmemente que la primera cosa por la cual una persona no puede permanecer en el camino es, uno, porque realmente no quiere. Hay personas que han venido a la iglesia por un milagro, por una conveniencia, porque vinieron a ligar, porque se quiere casar con fulano o fulana y entonces pues tiene que congregarse, pero nunca ha sido parte de la iglesia, ni nunca lo será. Esa es una. Esto lo he venido viendo N veces. Y la segunda, depende de los ministros. ¿Cómo? Sí. Porque si un ministro, si un pastor, si el predicador no lleva a la iglesia a tener una relación personal con Cristo, de él es la responsabilidad que esa persona sea tan tibia, o sea tan indiferente, o sea X, ¿no? Uno más para hacer bola, para recibir dinerito. Pero no me interesa si es una persona que se va a salvar o no. Es más,
¿Cuántos pastores tienen la certeza de que las personas que están allí son salvas? A lo mejor no, o piensan que porque un día los guiaron en una oración son salvos. Precisamente es lo que estoy diciendo. No es así. Vamos por favor a Lucas, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas, y voy a empezar a cerrar la pinza. Apenas voy a empezar a cerrar y me quedan 10 minutos. Así que mueva sus dedos. Váyase por favor a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Amén. El Señor Jesucristo nos enseña una parábola. En el versículos anteriores habla de una parábola y en el versículo 11 habla de una parábola muy importante que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Estoy leyendo en el verso 11. Lucas 8:11. Y los de junto al camino son los que oyeron, y luego vino el diablo y quitó de su corazón la palabra para que no crean ni se salven. Fíjate, recibieron la palabra. Mucha gente puede estar viniendo a la iglesia y recibir palabra. ¿Eso los hace salvos? No. Y te voy a decir por qué. Porque dice la Escritura que viene el diablo y les quita de su corazón la palabra. Hay personas que la recibieron y dijeron, wow, qué tremenda enseñanza, ya entendí, Dios me tocó, Dios me habló claramente, y se van y vuelven a vivir la vida loca. No están bajo una cobertura. ¿Qué estoy diciendo? No se sujetan, no se disipulan, no son personas que verdaderamente tengan la disposición de obedecer. Cuando una persona tiene esta actitud, la palabra viene, se la reciben muy bien, pero viene el enemigo, viene Satanás y mira, les empieza a seducir nuevamente con la forma en la que estaban viviendo y dicen, ay, pues sí, ya me había caído el 20, pero esto está más chido. Y se olvidan literal de la palabra y vuelven a lo mismo. A eso se refiere el versículo 12. Versículo 13. Los de sobre piedra son los que habiendo oído, recibieron la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hay personas que viene una situación complicada y dicen, pues sí, pero pues mejor, luego vengo. Y se van. Los líderes y los pastores somos responsables de cuidar a las personas. Mira, llegó una persona, ok, hizo su oración de fe, ok, ¿dónde está? Ay, no sé, pastor, no le pedí su número, no sé, no lo he visto. O a lo mejor lo trajo fulano y le dice, soy yo fulano, ¿y qué pasó? No, pues yo ya le dije dónde está, pero pues si no quiere venir, que no venga. Yo ya le enseñé el caminito, dicen algunos. Híjole, qué tremendo, ¿eh? Estoy convencido que hay diferentes tipos de personas, básicamente dos. Aquellas que vienen por una conveniencia y segundas, aquellas que no fueron cuidadas para que puedan permanecer en el camino. Es como un bebé, mijo. Un bebé no le vas a decir, ahí te dejo tu leche y te la preparas. Oye, no, se va a morir el bebé. No tiene ni siquiera la capacidad de prepararse un biberón. ¿Me estoy explicando? Cada uno somos responsables de nuestros hermanos. Así dice la Biblia desde Génesis, capítulo 3. Y luego dice aquí, versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, ¿cómo dice? Retienen la palabra oída y no solo eso, fíjate cómo dice ahí, y dan fruto con perseverancia. Otra vez, la misma condición que ya leemos una, otra y otra vez es permanecer en la palabra, pero no significa solamente venir y congregarme, sino, dice la Escritura, dar un fruto. Dice, retiene la palabra oída y da un fruto con perseverancia. Ay, es que pues ya le prediqué, pastor, y resulta que pues sí vino 2, 3 veces, pero ya no quiere, persevera. Pero pues ¿a poco le voy a estar rogando? Pues si es necesario, ruégale. ¿O de qué estás hablando? Fíjense, algunos líderes, algunos pastores, algunas personas que pueden tener muchísimos años, yo no sé si realmente son salvas. ¿Por qué? Pues porque piensan que son salvos por ellos mismos o porque su conciencia pareciera que está muy tranquila y ya se desentienden de todo lo demás. ¿Crees que son salvos? Yo creo que deberían de preguntarse porque la palabra dice que quien oye la palabra y quien es buena tierra no solamente la oye, sino que da fruto con perseverancia.
Y yo sé que esto le va a hacer mucho ruido a algunos y lo tengo que decir. Y lo voy a decir y no te ofendas. Pero si eres un cristiano, no me importa de 1, 2, 3, 5, 10 o 20 años, si tú no tienes fruto, yo creo que no estás dando señales de ser una persona salva. ¿Qué me está diciendo? Sí, estoy leyendo la palabra. Está lleno de palabra, has escuchado muchísima palabra, pero ¿dónde están tus frutos? Pues es que ya lo intenté, pastor, y no puedo. Ya lo intenté de otra y no puedo. Persevera, encuentra la forma. ¿Sabes cuántos métodos de evangelismo hay? N cantidad de métodos de evangelismo. Pero hay personas que dicen, no, pues yo con solo orar por las personas y echarle ganas yo y hacer lo que creo que Dios quiere que yo haga, con eso es suficiente. Necesitas leer más la Biblia. Necesitas, amado hermano, hermana, necesitas leer más la Biblia, porque la mala noticia es que la salvación puede perderse, puede perderse. ¿De acuerdo? Fíjate bien, dice aquí, algunos, en el versículo número 12, dice, algunos oyeron, pero luego el enemigo les quitó ese gozo. Versículo 13, algunos oyeron, lo recibieron con gozo, pero no echaron raíces. Son personas fluctuantes. Versículo 14, algunos vino a caer entre espinos. Estos son los que oyeron, pero se fueron. Estaban tan afanados en sus rollos que se olvidaron. Por supuesto, no llevaron fruto. Y versículo 15 habla de ti. Habla de los que son salvos. Habla de los que recibieron la palabra de Dios. Habla de los que tienen a lo mejor ya hasta cierta responsabilidad, incluso en una iglesia. Son buena tierra, oyeron, pero no han perseverado en dar buenos frutos. ¡Wow! ¿Lo habías pensado así? ¿Lo sabías? ¿Sabías que podrías perder tu salvación por el hecho, amado hermano, hermana, de no predicar? Pues, ¿cuál es tu testimonio? Pues yo sí creo y ya. Pues el diablo también cree. Hebreos, capítulo 6. Vamos a leer 2 textos más y definitivamente voy a tener que hablar mañana para concluir este tema. ¿Te parece bien? No quiero irme así muy rápido. Empecé, creo, muy rápido y creo que no es buena idea. Hebreos, capítulo 6. Amén. Gloria a Dios. Saludos, Miguel Terán. Gloria a Dios. ¿Ya está ahí? Hebreos, capítulo 6. ¿Verdad que hay textos que la iglesia cristiana como que no nos gusta tocar? En la mañana estaba haciendo mi devocional, estaba orando al Señor y entonces venía a meditar esto. Yo sé que era el mismo Espíritu Santo. Hay algunas enseñanzas que a la iglesia no nos gusta escuchar. Y hay predicadores que no les gusta enseñar. ¿Por qué? Pues a lo mejor alguien se vaya a incomodar o a lo mejor no esté de acuerdo. Yo puedo decirte esto. Si no estás de acuerdo, está muy padre, ¿no? No, perdóname, no me afecta, ¿no? Pero sí me afecta no hablarte con la verdad. ¿Cuántos años tienes en la escritura, en el conocimiento de la Biblia, en una congregación y cuál es tu fruto? Cuida tu salvación, por favor. Cuida tu salvación. Aquí en Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, ¿y qué dice? Y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hay algunas doctrinas, eso también es como el otro lado. Los calvinistas dicen que nunca conocieron. Pues la Biblia dice que sí, más bien apostataron. Una persona que apostató y dijo, no me importa, y ahí se ven y me vale, y si me voy al infierno me voy, porque hay quienes lo dicen. Híjole, pues qué tremendo, ¿eh? Porque precisamente esa es una de las formas de las cuales se puede perder la salvación, que tú renuncies a ella. Si con solo aceptarla tú la recibiste y esto por fe, si tú crees que no la necesitas y la rechazas, luego entonces esa es la forma
digamos, en que tú puedes perder la salvación, renunciando a ella. ¿Cómo se renuncia a ella? Hebreos 6:6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice aquí, es como decir, pues no me importa y bye. Te voy a decir algo, Dios es fiel para perdonar al que se arrepiente. Eso no está contradiciendo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que él está diciendo es que tú hayas dicho, me vale, bye, renuncio, no me interesa, y pueden irse por allá lejos, y que después quieras venir y decir, no, pues creo que ya entendí, creo que ya acepté que sí, Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. ¿De qué estás hablando? Mejor te hubiera sido no haber conocido, ¿no es cierto? Porque dice aquí la Escritura, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu. Qué fuerte, ¿no? Y después que, después ya no me importa, cuidado, ¿eh? Hay otra razón, dice la Escritura, por la cual uno puede perder la salvación, y esto es maldiciendo al Espíritu Santo de Dios. Creo que quiero pararle aquí, no quiero saturarlos, y te voy a pedir, por favor, de tarea que leas la parábola de la vid, ¿de acuerdo? La vid y los pámpanos. Búscala, léela, porque allí vamos a comenzar el día de mañana, si el eterno y buen Dios nos lo permite, ¿de acuerdo? Aleluya. Dice aquí Ramiro Nájera, aleluya, ok, debemos de tener obras, así es, porque si tengo fe y no tengo obra, pues mi fe es vana, es muerta, eso dice la Escritura. La fe sin obras es muerta. Y esto es porque, claro, yo no me gano la salvación por mis obras, pero si yo obro obras es porque he creído. Y porque sé que al eterno y buen Dios le gusta, ¿no? Que tú y yo demos testimonio de quiénes somos delante de él. Así que vamos a dejarle aquí, no quiero irme tan a la carrera. Busque la parábola de la vid y los pámpanos y mañana continuamos. Amén. Precioso y buen Dios, Padre todopoderoso y eterno, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pido, precioso y buen Dios, que nos dé sabiduría, que podamos realmente comprender. Gracias, Espíritu Santo, si ahora mismo estás redarguyendo en la vida de los que estamos oyendo o estamos viendo este estudio. Porque, Señor, es necesario que conozcamos la verdad. De nada sirve tener tanto conocimiento y tan lejos de hacer tu perfecta voluntad. Ayúdanos para que tal cosa no suceda. Espíritu Santo, haznos comprender, como dice la Escritura, que debemos de dar fruto que permanezca. Perseverar en el fruto. Y no, Señor Dios, parecer que somos, pues no sé, quizás creemos que es tu obligación darnos la salvación. Yo creo firmemente, Señor Dios, que tú nos has dado el regalo de la salvación y que es nuestra responsabilidad cuidar de él. Permítenos, pues, seguir escudriñando la palabra para que seas tú hablando a nuestras vidas. Te ruego, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno y buen Dios te bendiga. Yo te bendigo en su nombre. Sé bendecido tú, tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tus tataranietos y chosnos. En el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, amén y amén. Pues muchísimas gracias. Les mando un abrazo bien fuerte. Que el eterno y buen Dios les bendiga. Amén. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Tengan un hermoso día. Bye.